quiero compartir un par de videos de cómo utilizo pues FoxRibbon, con la idea que otros colegas o compañeros de la comunidad de Fox pues puedan utilizarlo también. Voy a dividirlo en la primera parte, que es que vamos a crear un formulario desde cero. Va a ser el formulario principal donde yo voy a adecuar el menú Ribbon. En este caso voy a crear un nuevo formulario y voy a irlo combinando con la explicación a la par del proyecto de FoxRibbon. Lo primero que voy a hacer es crear un formulario que va a ser mi formulario principal. Esto es algo básico, crearle las propiedades con las que yo voy a trabajar mi formulario principal. Esto, pues las características, el ancho, esto es algo básico, pero como hemos tenido la idea de hacerlo desde cero, pues vamos a hacerlo de esta manera. Bien, le voy a asignar el nombre de principal al formulario y luego yo voy a crearle una serie de propiedades y de métodos que más adelante voy a aclarar. Estas propiedades, estos métodos son tomados del formulario principal del proyecto de FoxRibbon. Es decir, los nombres que yo estoy utilizando son los nombres de las propiedades que debe tener o que tiene el proyecto de FoxRibbon. No es algo que yo he inventado, es decir, únicamente estoy creando las propiedades necesarias para que me funcione mi formulario principal. Bien, en este caso esos nombres ya vamos a irlos a ver, están en el proyecto de FoxRibbon. Yo únicamente estoy creándolos en mi formulario principal. Bien, ahí he terminado de crear todas esas propiedades. Aquí voy a ponerle un poco de pausa al menú, al video, perdón. Y estas propiedades que yo he asignado en mi formulario principal las he tomado y voy a ir al proyecto de FoxRibbon ahora. Las he tomado de acá, del formulario main de FoxRibbon. Si ustedes entran a este formulario se van a dar cuenta pues que acá están esas propiedades. Yo lo único que he hecho es transcribirlas en mi formulario principal. De igual manera he tomado los códigos o el código que tienen los métodos init, los métodos, el método load, query load, refresh, resize, unload y change. Este código está en el formulario principal. Aquí estoy en el proyecto de FoxRibbon. Entonces, quiero que esto pues se me comprenda. Yo he trasladado las propiedades y estoy trasladando el código a mi formulario que estoy creando. Regreso a mi formulario y continúo.
yo ya tengo aparte pues el código de los métodos, como les mostré, el código del método init, lo tomo y pues lo voy a copiar a mi formulario principal. Recuerden, este código está en el formulario main del proyecto de FoxRibbon. Luego tomo el método load y hago lo mismo. En mi caso, yo para ganar tiempo, el código de los diferentes métodos lo saqué a un archivo de texto con la idea de tenerlo más accesible. Pero ustedes lo pueden copiar o transcribir directamente del formulario como un copy-paste. Ese es el método refresh. Hago lo mismo. Es bien importante tener el cuidado que tanto las propiedades como los métodos deben estar escritos correctamente. Si algo va diferente, pues lo que va a causar es que no va a funcionar como debe funcionar el FoxRibbon. En ese caso hay que tener pues mucho cuidado. Bien, en este caso he terminado de transcribir todo el código que debe tener mi formulario principal. Ahora voy ya a trabajar con la clase de FoxRibbon, la busco. La debemos de tener ya dentro de nuestro proyecto. Y acá pues vamos a buscar esa propiedad es importante, la propiedad Ribbon. La propiedad Ribbon es muy importante, es la que yo voy a cliquear y asignarla al formulario. Esta tomo una pausa acá, tiene zonas title bar utilizada para el título. Ribbon Tab Zone es donde vamos a poner cada Ribbon Tab, es decir, cada menú. Ribbon Group Zone, esta parte donde dice Ribbon Group Zone, es donde se va a desplegar las diferentes opciones que tengamos cuando cliqueamos. Ese label 7 que ustedes ven es algo que yo he personalizado con la idea de que aparezca algún texto que ustedes desean. Bien, ahora continúo. Estoy trabajando dentro del objeto Ribbon. Luego la idea es ya empezar a poner pues a lo que son los Ribbon Tab y voy a buscar el Ribbon Tab en la barra de herramientas. Ahí está Ribbon Tab, la cliqueo. Este paso es muy importante. Si yo lo dejo ahí va a quedar sobre. Debo darle clic y edit para que me quede dentro del ribbon, y debo tener el cuidado que quede sobre la zona de los Ribbon Tab. Acá únicamente voy copiando y pegando para tener las diferentes opciones del menú. Pues ahí independientemente es como
cuántas opciones quieran ustedes en el ribbon. Eso debe quedar dentro de la zona del ribbon tab. Ahora voy a trabajar con este botón, le doy clic derecho, editar, luego en el objeto label yo puedo pues en la propiedad caption cambiarle el texto. En este caso voy a digitarle catálogos, luego tomo el siguiente ribbon tab, hago lo mismo, para conocimiento, ustedes también pueden asignarle un gráfico al ribbon tab, y es pues dándole clic al cuadrito pequeño que está a la par de los labels, el cuadrito que parece una X. Ahí pues ustedes lo podrían cliquear y elegirle una imagen, si no mal me equivoco, pues de tamaño 16. Bien, en este caso yo ya creé las diferentes opciones del menú. Ahora voy a proceder a lo siguiente. Les estoy mostrando cada una de las zonas, el title, el tab zone, el ribbon tab zone, el ribbon group zone, las diferentes zonas que tiene el objeto pues del ribbon. Ahora acá voy a tomar una pausa. Se fijan que tengo cliqueado el ribbon tab de catálogos. En las propiedades ribbon tab hay una propiedad que se llama Page Class. En esta propiedad es donde yo voy a asignarle el nombre de la clase que me va a desplegar cuando yo dé clic en catálogos. Esta clase debo de tenerla en mi proyecto, y esta clase es la que va a tener las diferentes opciones del menú. Entonces acá quiero que se comprenda lo que trato de explicar, y vamos a mostrarle esta propiedad, lo importante que es. Y voy a tomar como ejemplo pues el Page Class que trae de muestra el ribbon. Y es que en la clases, en la parte de las clases, ustedes eligen el ejemplo de Fox Ribbon trae una parte donde dice My Daisy. Yo le he puesto mis clases para hacerla más personalizada, y he buscado esta que se llama apariencia. Esta es la clase que yo tengo, apariencia, pero esta clase es la básica que trae Fox Ribbon. Yo únicamente la he trasladado a mis clases. Entonces, si ustedes observan, voy a retroceder nuevamente el video. Tengo dentro de mis clases una clase que se llama apariencia, y están estas opciones. Entonces la clase se llama apariencia, y es lo que yo voy a digitar en Page Class. Acá dijo Page Class y le asignamos apariencia. Bien, esto me va a indicar que al dar clic yo voy a desplegar esa clase, apariencia. Cuando yo dé clic voy a desplegar esta clase, apariencia. Bien, ahora algo también muy importante, que es que conozcamos que hay otras propiedades dentro del ribbon que debemos saberlas manejar, y son estas tres. Your Start Button
your status bar y your title bar. De igual manera que Page Class, estas son clases que están alojadas en mi proyecto, y cuando yo dé clic, ¿cuál es el Your Start Button? Es el botón de inicio de mi ribbon, que se ubica en la parte superior izquierda. En mi ejemplo es un botoncito redondo. Your Title Bar es lo que va a aparecer acá, en donde está la zona de Title Bar. Bien, continúo. Y pues acá les señalo las tres propiedades importantes de mi formulario principal. Y esta también es muy importante. Field Tab Clip significa quién es el primer ribbon tab, como cuando ponemos en orden los objetos. Y en este caso yo voy a asignarle que el ribbon tab 1, que dice catálogo, va a ser mi primer tab. Entonces luego yo voy nuevamente acá y asigno que el primero va a ser ribbon tab. Ahora debo de saber los nombres de las clases del Your Title Bar y del Start Button. ¿Dónde los encuentro? Bien, los voy a encontrar siempre en mis clases, y acá tengo una clase que se llama barra de título. Esta así se llama, barra de título. Esto es lo que yo voy a tener que digitar en Your Title Bar. Y tengo otra que se llama, ya les digo, se llama botón inicio, creo. Acá está, botón inicio y barra de título. Que no se nos olviden esos dos nombres, porque en este momento se los vamos a asignar. Entonces checo acá, voy acá y en Your Title Bar voy a digitar el nombre barra de título, así se llama mi clase. Y en Your Start Button voy a asignarle botón inicio. Bien, hago referencia a aquellas dos clases. ¿Qué necesito para que me sea funcional ahora? Hacerles unos cambios, pero antes voy a hacerle un botoncito. Este botoncito es solamente así de momento, para que cerrar el formulario y pues pueda salirme yo de mi ejemplo. Ahora, el formulario base, por decirlo así, ya lo tengo listo, pero hay que hacerle algunas cositas en el PRG principal del proyecto, y es a lo que vamos. Nos vamos acá, en el caso mío se llama main PRG, el archivo principal. Lo voy a modificar y les voy a mostrar algo en el cual ustedes, quiero ser claro también en este caso, voy a hacer un poquito más grande la letra para que sea más legible. Este código que yo tengo en mi main principal, vean acá, pues yo bueno, los pad y set de file, es importante que Fox Ribbon esté ahí. Esto es bien importante, cargar las clases Fox Ribbon. En el caso mío cargo la clase Fox Ribbon y cargo mi clase personalizada que se llama mis clases. En el ejemplo de Fox Ribbon, y me voy acá en Fox Ribbon, voy a irme, aquí estoy en Fox Ribbon. Si ustedes se van al main PRG, se van a dar cuenta que él carga la clase Fox Ribbon y carga MyDaisy, ¿verdad? Eso es lo que él carga. Yo cargo Fox Ribbon y mis clases, y luego pues algo, pues como todos los que programamos en Fox, hacemos los diferentes settings en el PRG. Algo muy importante también tenemos acá, y es que carguemos la clase Fox Ribbon. Este código está en el main, todo esto lo encuentran en el main de Fox Ribbon.
todo esto que yo estoy señalando, que es lo necesario para que su proyecto cargue Fox Ribbon. Si yo me voy al proyecto de Fox Ribbon, se van a dar cuenta que lo que yo estoy señalándoles es esto, no es nada de código que yo inventé, es decir, lo he tomado de acá, ¿verdad? Y pues lo he adaptado a mi proyecto. Bien, luego es bien importante la carpeta de estilos y es bien importante que establezcamos el estilo de inicio. Ahí ese es un estilo pues que yo he diseñado de mi gusto, ¿verdad? Y pues ya luego pues esa es toda la configuración. Luego acá cargo el formulario principal. Recordemos que se llama DoFor principal. Lo grabo, una vez grabado vamos a correrlo. Bien, lo corro y acá está. Este es el Fox Ribbon que yo he creado, la pantalla principal. Si ustedes observan, el único que tiene es la parte de apariencia, porque es la clase que estoy llamando, y cuando yo doy clic en apariencia me aparece la clase. En el siguiente video les voy a explicar cómo hacer una clase para que aparezcan las diferentes opciones del Fox Ribbon. Esto que salió ahí es el Start Button, y acá se los muestro. Al darle clic ahí, pues este es el Start Button, y el Title Bar es acá donde dice acá de producción, en el caso de mi ejemplo, ¿verdad? Pues esta es la primera pantallita que yo tengo de principal de mi Fox Ribbon, y aquí cierro. Bien, hasta acá es como crear la pantalla principal del proyecto con el ribbon principal y el menú principal. Vamos a hacer un nuevo video en el que yo pueda crearle ya una clase para que salgan las diferentes opciones y poder llamar algún formulario.